El día de hoy, mi grupo y quienes hablan, vamos a exponer acerca del ensamblaje, diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido es el siguiente. Consta de 4 capítulos. El capítulo 1 es el soporte físico y soporte lógico de las computadoras, con los microprocesadores de las computadoras personales, y 3, y 5, y 7, y 9. El capítulo 2 es ensamblaje de la PC, diagnóstico por software y mantenimiento preventivo. Okay. Comenzamos primero en el capítulo 1 con el Intel Core i3, ¿no? El procesador Intel Core i3 son procesadores de gama básica, conformados por doble núcleo de 32 nanómetros, ¿no? El Intel Core i3 es un microprocesador de doble núcleo con tecnología hyper-threading, ¿no? Lo que permite realizar varias tareas al mismo tiempo, ¿no? Y ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y precio también, ¿no? Claro, el Core i3 es ideal para lo que es tareas básicas, como por ejemplo navegar en internet, hacer trabajo de oficina, ver videos y usar programas y juegos livianos, ¿no? Consume menos energía y es más económico, ¿no? Es perfecto para estudiantes, trabajadores de oficina o usuarios que no requieran mucha exigencia. Es una opción equilibrada para uso doméstico y educativo, ¿no? El Intel Core i3 contiene distintos modelos, distintos procesadores, como vemos ahí, con diferentes características, ¿no? Los núcleos, los hilos, las frecuencias y los gráficos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en soporte físico tenemos lo que es la arquitectura. El Intel Core i3 cuenta con una arquitectura x86 de CIS, que depende de su generación. Desde la generación 12 algunos modelos también incluyen arquitectura híbrida. Cuenta con tecnología de arquitectura híbrida, que son de núcleos de eficiencia y rendimiento, ¿no? La placa base varía también según su generación y según los sockets compatibles. Los sockets pueden ser, por ejemplo, el socket LGA 1155, 1150, 1151, 1200 y 1700, ¿no? Eso, bueno, varía según la generación. Después tenemos el soporte de memoria RAM. El Intel Core i3 es compatible con distintas memorias RAM como el DDR3 hasta la sexta generación, que es la memoria más antigua y con menor velocidad. El DDR4, que es de la sexta a onceava generación. Esta ofrece mayor velocidad y menor consumo energético. Y el DDR5, que es la más reciente, ¿no? Con velocidades mucho más altas y mejor rendimiento, ¿no? Y por último, los sistemas de refrigeración. Cuenta con ventiladores de aire estándar, disipadores o personalizados, ¿no? Siguiente. Bueno, en soporte lógico tenemos a lo que es los sistemas operativos. El Intel Core i3 es compatible con las diferentes versiones de Windows 7, 8, 10 y 11, también con Linux y MacOS. Tiene total compatibilidad con arquitectura de 64 bits para aprovechar capacidades superiores a 4 GB de RAM y ofrecer un mejor desempeño multitarea. Controladores también son importantes, que permiten que el sistema operativo se comunique con el hardware del Core i3, ¿no? Incluyen drivers para gráficos integrados, audio, red y chipset, y son esenciales para el correcto funcionamiento del procesador. Y la gestión de energía también otro aspecto importante, ya que regula el consumo eléctrico del procesador según la carga de trabajo y permite ahorrar energía y reducir calor generado por el CPU, ¿no? Incluye tecnologías como el Intel SpeedStep y C-State y ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Siguiente, por favor. Ahí. Luego tenemos el Intel Core i5, que son procesadores de gama media a media alta, ¿no? Que cuenta con 6 núcleos y 12 subprocesos. Ofrecen un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, y son ideales para usuarios que realizan tareas como, por ejemplo, navegación, oficina, edición multimedia, juegos aún un poquito más moderados, ¿no? Edición multimedia, sí, y permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y con mayor fluidez, ¿no? También el Intel Core i5 cuenta con distintos modelos y con sus respectivas características, ¿no? Como núcleos e hilos, la frecuencia, el soporte de memoria, gráficos integrados y así sucesivamente. Bueno,
El soporte físico también cuenta con la arquitectura basada en x86 de CISC, a partir de la 12ª generación conocida como Alder Lake, y se introdujo una arquitectura híbrida que combina núcleos de rendimientos, que son los conocidos peak cores, y núcleos de eficiencia y cores, ¿no? Gestionados también por Intel. Tenemos la placa base, que también varía según la generación y según los sockets, como es el LGA 1151, el LGA 1200 y 1700, ¿no? Y la placa base debe ser compatible con los sockets del procesador y el chipset adecuado. Después tenemos los gráficos integrados, ¿no? Son capaces de reproducir videos en alta definición, soportan resoluciones hasta 4K y puede correr videojuegos moderados con ajustes gráficos medios o bajos. Los tipos de gráficos serían el Intel HD Graphic, el Intel UHD Graphic, y estos permiten jugar videojuegos de alta calidad, baja o media, ¿no? Y por último tenemos la gestión de energía, que soportan tecnología como Intel Speed Step, Thermal Monitoring y C-State para reducir consumos según la carga, ¿no? Aquí también se incorpora el Intel Turbo Boost, que aumenta la frecuencia solo cuando se necesita sin afectar la temperatura de manera excesiva, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y como soporte lógico tenemos también el sistema operativo, al igual que el Intel Core i3, es compatible con las diferentes versiones de Windows, con Linux y MacOS. Y bueno, el software de gestión es un conjunto de herramientas que permiten monitorear, optimizar y controlar el rendimiento del procesador, ¿no? Facilita las tareas, el ajuste de la velocidad y el control de temperatura, ¿no? El ahorro de energía, ¿no? Cuenta con diferentes tipos como el Intel Extreme Tuning, que es una herramienta para overclocking y monitoreo del sistema. El Intel Performance Maximizer optimiza también el rendimiento del procesador, y el importante que es el Intel Turbo Boost, ¿no? Technology, que ajusta la frecuencia del procesador según la carga del trabajo, mejorando el rendimiento de las tareas exigentes. Bueno, en el Intel Core i7 tenemos que hacer una familia gama media. Tiene la arquitectura CISC, Complex Instruction Set Computing, y además es muy útil para juegos, estudios. En el cuadro podemos ver algunas de las generaciones, ¿no? Cómo inició. En la primera generación, al lanzar en 2008, contaba con 4 núcleos y 8 hilos. Bueno, los núcleos son como el cerebro y los hilos son como las tareas que puede realizar simultáneamente. La frecuencia base, la velocidad mínima, y la frecuencia turbo, la velocidad máxima en gigahercios. La memoria caché es una memoria interna que ayuda al dispositivo prácticamente para que no le tome mucho tiempo recuperar alguna información. El proceso de fabricación iniciaron con 45 nanómetros, que es la longitud de los transistores. Mientras más pequeños sean, mejora la eficiencia del procesador. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los cambios, ¿no? Se pasó del NVLEM al Raptor Laker, y ahora se utilizan los procesadores o la tecnología híbrida. Se empezó a utilizar en la generación número 12, incluyendo el concepto de Performance and Efficiency. Bueno, la arquitectura, el soporte físico de este procesador es la tecnología también CISC por 86, que soporta software de 32 y 64 bits. La tecnología híbrida, ¿no? Que combina el rendimiento y la eficiencia. Los P-cores son más enfocados en tareas que requieren de alto procesamiento, por ejemplo, videojuegos, edición de video en 3D, y la eficiencia son para tareas más cotidianas, no navegadores web. Bueno, la placa base varía también según los sockets. Los más comunes son los LGA 1200. Por ejemplo, si tienes un Intel Core i7 de la 10ª generación, se adapta al LGA 1200. La memoria RAM tiene compatibilidad del DDR3, DDR4, DDR5, y la capacidad máxima abarca desde los 16 hasta los 128 ohms. Bueno, el soporte físico tiene gráficos integrados y sistema de refrigeración también para ayudar con el rendimiento. La fuente de alimentación va desde 65 watts en modelos de más bajo consumo hasta 253 en modelos de alto rendimiento.
como es el último procesador i7. En el soporte lógico tenemos el sistema operativo, ¿no? Compatible con Windows 7, 8, 10 y 11, Linux y MacOS. En MacOS se refiere básicamente a computadores que pueden correr el sistema operativo, pero no son fabricados por la empresa Apple. Los controladores que tiene, por ejemplo, los drivers Intel Graphics Management Engine para la gestión del hardware y los sistemas de gestión, por ejemplo, para máquinas virtuales, protección de datos, ayudan mucho. Pasamos con el Intel Core i9, que es un procesador ya de gama alta para gamers profesionales. Utiliza también la arquitectura CISC, Complex Instruction Set Computing. Abarca desde su primer lanzamiento en el cuadro desde el 2018 y vemos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Conforme pasan los años, vemos que la tecnología en cada procesador se va incrementando, al igual que en los núcleos hilos, ¿no? Empezando con el Coffee Lake Refresh y en el 2023 con el Raptor Lake Refresh. Utiliza también la tecnología basada en la x86, compatible con software de 32 y 64 bits. A partir de la 12ª generación implementaron también, al igual que el Core i7, el Performance y Efficiency, rendimiento y eficiencia. Aquí podemos ver en este pequeño cuadro, ¿no? Que algunos de estos computadores que son fabricados con la tecnología CISC suelen tener más complejas instrucciones, como lo dice su nombre, lo cual hacen que gasten mucha energía y se calienten más rápido, a diferencia de los RISC, ¿no? Que son Reduced Instruction Set Computing, bueno, que tienen instrucciones más reducidas, ¿no? Por ejemplo, los procesadores de Apple. La principal diferencia se da cuando utilizamos una laptop, porque la batería es limitada, ¿no? En un computador no importa, básicamente porque está conectado a corriente. Y la placa base también abarca, son los más comunes, ¿no? El G1200, 1700. Y la memoria RAM abarca también desde la DDR4 y DDR5. Esto también depende de la generación. Como la capacidad máxima tiene de 128 GB a más. El soporte físico también cuenta con gráficos integrados, sistema de refrigeración líquidos. Y bueno, en el sistema operativo compatible solo con Windows 10, Linux y MacOS. Suelen ordenadores que puedan correr este sistema operativo, pero que no sean fabricados por Apple. Los controladores como Intel Graphics, Engine, básicamente los mismos que los anteriores, ¿no? Al igual que los software de gestión, que son utilizados para máquinas virtuales y protección de datos. Bueno, ahora pasamos con el segundo capítulo que trata sobre el ensamblaje de la computadora. Procedemos a mostrar los componentes de una computadora. Como pueden observar en la imagen, se subdivide en 17 ítems, que es la placa madre, que es el componente principal que conecta y coordina todos los demás componentes de la computadora. El procesador, que es el motor o cerebro de la computadora, que define la velocidad de procesamiento de los datos y se encarga de realizar las operaciones y procesar la información. En cuanto a la memoria RAM, es la memoria principal que contiene todos los programas y datos que el procesador usa en el momento dado. Y el case, que es el gabinete que se encarga de alojar a la placa madre, las unidades de disco y la tarjetería. Viene con una fuente de alimentación preinstalada, la que se encarga de proporcionar electricidad a cada una de las partes de la computadora. En quinto lugar tenemos la disquetera, que es un dispositivo para la lectura de los disquetes. Y el seguido del disco duro, que es el principal medio de almacenamiento de los archivos del sistema, donde se guardan permanentemente los archivos y programas. Seguido tenemos el lector de CD-ROM, el CD-RW o el DVD, que es un dispositivo que se usa para leer los discos CD o DVD y en algunos casos también para grabar información. Esos discos son medios removibles que pueden almacenar una buena cantidad de datos. En octavo lugar está el adaptador de video, que controla la información que se puede visualizar en el monitor. Seguido del adaptador de sonido, que convierte la señal analógica del sonido en la señal digital y viceversa, permitiendo la reproducción de audio y el uso de altavoces o auriculares. Luego tenemos lo que es el módem, que es un dispositivo que convierte la señal analógica de la línea de telefonía en señal digital para que la computadora pueda conectarse a internet y viceversa.
Luego tenemos el adaptador de la red, que permite la comunicación de la computadora con otras computadoras. El teclado, que permite introducir los datos y comandos de la computadora mediante la pulsación de teclas. El ratón o mouse, que es el dispositivo de entrada que permite controlar el movimiento del cursor en la pantalla y realizar selecciones y clics. Y por último tenemos, sigue el monitor, que es la pantalla donde se visualiza la información y los gráficos generados por la computadora. Siguiente, por favor. Bueno, ahí se puede apreciar un poco mediante imágenes lo que se ha mencionado con anterioridad. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok, luego tenemos lo que vendría a ser las herramientas necesarias para ensamblar la computadora. Primero tendríamos, en este caso, un juego de destornilladores. En este caso, para utilizar los tornillos, atornillar las partes del computador. También el alcohol isopropílico, que más que todo se usa para limpiar los componentes que se van a usar durante el ensamblaje. Tercero, el soplador o aspiradora de aire, que nos va a ayudar a poder quitar el polvo de las piezas, ¿no? Sin tocarlas directamente, como observamos ahí en la imagen. Luego sigue otro componente importante, es la pulsera antiestática. En este caso, sobre todo es importante ya que va a proteger los componentes del daño por electricidad estática, ¿no? En este caso, nosotros interactuamos directamente con estos componentes, pues estos pueden resultar dañándose y sin poder funcionar. Luego sigue el aplicador de pasta térmica. Más que todo se lo vamos a usar para poner la pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor. Y por último, una alfombra antiestática, que también de igual modo es una seguridad antiestática que va a permitirnos evitar la acumulación de electricidad estática, ¿no? Al momento que vamos a estar ensamblando o manipulando las piezas. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos más que nada el diagrama de flujo de cómo sería todo el proceso de ensamblaje de la computadora. Esto inicia primero donde tenemos que preparar todos los materiales y bueno, las herramientas que vamos a necesitar para poder armar la computadora, como el gabinete, el motherboard, todas las herramientas y componentes de la computadora que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, primero nos preguntamos si se tiene todo. En caso se tenga todo, pasamos a la parte de la preparación antiestática, ¿no? En este caso, desempaquetar la pulsera antiestática y colocárnoslas correctamente en la muñeca. Una vez que tengamos todo eso preparado y el ambiente, procedemos a desempacar y identificar los componentes. No sé si podrías hacer zoom. Ya. Pasamos al punto A. Nos colocamos la pulsera antiestática. Luego procedemos a sacarla de su bolsa de su bolsa y caja la mother, la placa base, y la colocamos sobre su propia bolsa para luego de eso sacamos de su caja también el procesador y el disipador. Y después de ello verificamos si estas son compatibles, ¿no? En ese caso el procesador con la mother, con la placa base. En caso sea así, pasa al punto C, donde se procede a colocar el procesador sobre el zócalo. Colocamos el procesador sobre el zócalo, en el zócalo de la motherboard, de la placa base. También vamos a colocar luego el disipador de calor. En este caso, esta pieza que va a disipar el calor del procesador para evitar que se caliente, ¿no? Luego vamos a sacar de su caja también la memoria RAM. En este caso, quitar los seguros de los slots DDR3 y colocar la memoria RAM. Luego procedemos a quitar las tapas del gabinete. Y colocamos correctamente todos los soportes de la motherboard en el gabinete. Y pasamos al punto D. En este caso debemos asegurarnos de que estén colocados correctamente. Si no están colocados correctamente, esto vuelven al punto E, a volver a colocar correctamente los soportes.
En caso esté todo correctamente colocado, se va a pasar a colocar la tarjeta madre sobre los soportes previamente colocados y verificamos si algún tornillo está debajo de la model o no. En caso todo esté correctamente, se procede a sacar de su caja el disco duro. Y esto lo que vamos a hacer es colocar y atornillar el disco duro en su panel correspondiente. Luego de ello pasamos al punto F. En este caso ya vamos a conectar luego el disco duro a la conexión SATA y a la fuente de alimentación también. Una vez hecho esto, vamos a proceder a desempaquetar el lector del DVD, colocarlo en su espacio, atornillarlo y conectarlo igual que el disco duro con el cable SATA y la fuente de alimentación, ¿no? Luego de eso procedemos a conectar los cables del gabinete, en este caso conectar los cables del panel frontal del gabinete, como el botón de encendido, las luces LEDs, los puertos USB, etc. Luego de esto nos aseguramos que estén bien conectados igualmente. Si no están conectados, verificamos la conexión de entrada y salida, o si están conectados, pasamos de frente al punto G, del cual aquí ya vamos a conectar el gabinete a los dispositivos externos, ¿no? En este caso, vamos a conectar el mouse, el teclado, todo ello. Una vez que conectemos esto, procedemos a encender la PC y verificar si funciona correctamente. Y en caso no funcione correctamente, volvemos a revisar en este caso el punto H, que esté todo bien conectado. Luego de eso, procedemos a instalar el software, el disco de software, en este caso un sistema y por último un sistema operativo. Y con eso ya la computadora estaría lista para usarse. Bien, ahora tenemos el diagnóstico por software. Bueno, para darles una pequeña introducción, vendría a ser el proceso de revisión, ¿no? Del estado de una computadora usando programas especializados, ¿no? Es útil para el mantenimiento preventivo y también la solución de problemas. Las herramientas más comunes en este caso vendrían a ser, si es el sistema Windows Memory Diagnostic, usar la BIOS. Si es el caso de disco duro, Crystal Disk Info, antivirus o malware, Windows Defender. Y como drivers tenemos Intel Driver y Support Assistant, por decirle alguno. Eso se debe aplicar cuando el sistema operativo no arranca correctamente, la computadora está ralentizada o se congela, hay errores frecuentes en los programas o bueno, se sospecha también que hay presencia de virus, malware, etc. Bien, luego tenemos el diagrama de flujo. En este caso vendría a ser, bueno, el inicio sería encender el equipo y revisar si el sistema operativo enciende correctamente. En caso no, bueno, ahí debería usarse modo seguro o usar algún USB bootable, ¿no? Y ahí acabaría el proceso. Pero en caso si se encienda correctamente, se debe de ejecutar las herramientas de diagnóstico previamente mencionadas, ¿no? Ejecutar el análisis de virus o malware y en este caso ver si se detectan errores. En caso sí, se debe verificar lo que son los drivers y los softwares que están previamente instalados. En caso no, se debe verificar los drivers y los instaladores de software. En este caso se debe realizar si se resuelve el problema y allí acabaría el proceso. Ok, seguimos con el mantenimiento preventivo. Esto implica sobre todo las actividades físicas y lógicas para reducir las fallas en los equipos de cómputo y sus periféricos, como pueden ser los teclados o los audífonos, por ejemplo. Incluye la corrección de faltas menores y sobre todo esto busca proteger al equipo de posibles fallas utilizando métodos de limpieza físicas y basados en software. Siguiente, por favor. En cuanto a algunas consideraciones cruciales antes de iniciar un mantenimiento preventivo es verificar la garantía del equipo, verificar la configuración de setup, verificar el funcionamiento del sistema operativo y dispositivos conectados, el realizar el respaldo de datos del usuario, idealmente completo y sobre todo subido a la nube. Y realizar también el inventario físico del equipo en presencia de un responsable registrado, tanto las condiciones físicas, la velocidad del procesador, la cantidad de memoria RAM que tiene, capacidad del disco duro y el número de unidades de almacenamiento. Siguiente.
En cuanto a algunos alcances del mantenimiento y sobre todo los componentes claves, tenemos que abarca todos los elementos conectados al sistema. Por el lado de periféricos externos, tenemos por ejemplo la pantalla de los monitores, que se hace la limpieza de la pantalla de la carcasa, el teclado, se hace la limpieza superficial y profunda entre teclas. En cuanto a la cámara web, bocinas, escáner e impresora, se hace limpieza externa y revisión de su funcionamiento. En cuanto al software del sistema, se le hacen las actualizaciones del sistema operativo, la instalación de parches de seguridad y la mejora del rendimiento de este. Para los sistemas de archivos tenemos la verificación y corrección de errores. En cuanto a programas residentes de memoria, la revisión del programa de inicio y cierre de procesos innecesarios, el antivirus y la memoria virtual, que sobre todo es la optimización de su configuración. En cuanto a componentes internos del gabinete, tenemos por ejemplo lo que es la motherboard, que sobre todo se le hace limpieza de polvo y revisión visual de capacitores, entre otros componentes del disco duro, verificar de su estado lógico y su limpieza externa. Para la memoria RAM se le hace la limpieza de los módulos y sus zócalos. En cuanto a fuente de alimentación, se tiene la limpieza externa y sus ventiladores. En cuanto al procesador, se tiene la limpieza del disparador de calor y ventilador y la replicación de la pasta térmica si es necesario. En cuanto a tarjetas de expansión, se tiene la limpieza de sus tarjetas y sus ranuras. En cuanto a ventiladores, sobre todo para asegurar el flujo de aire adecuado. Y en las unidades ópticas, la limpieza del exterior y, si es posible, el mecanismo interno con discos de limpieza. Siguiente. En algunos de los tipos de mantenimiento preventivo que se tiene está el que es a nivel 1, la limpieza interior y exterior con aire comprimido, aspiradora o brocha, la revisión de componentes sueltos como tornillos y conectores, la limpieza externa con solución jabonosa o alcohol isopropílico y la limpieza de rodillos y esfera de ratón mecánico con alcohol isopropílico. Siguiente. En cuanto a tipos de mantenimiento preventivo a nivel 2, tenemos la limpieza de tarjetas con limpiador de circuitos, limpieza de disqueteras, unidades ópticas digitales, la limpieza de conectores, puertos, ranuras, pines con alcohol isopropílico, la limpieza interior y exterior con el aire comprimido, aspiradora o brocha, el desmontaje y limpieza interna del teclado, la limpieza exterior con solución jamonósica o aplicación de teflón, la limpieza de virus y actualizaciones del antivirus, la instalación de actualizaciones dentro del sistema operativo, la desfragmentación del disco duro y la revisión de errores en cuanto al sistema de archivos, además de la optimización RAM o memoria SAT. Siguiente. Y en cuanto a las actividades para proteger el equipo y el sistema de factores ambientales, tenemos por ejemplo el uso de un interruptible power supply y reguladores de voltaje, que son sobre todo para mantener el constante flujo de energía. Además tenemos el uso de aire acondicionado en un buen estado para mantener una temperatura del CPU estable, el uso de suelo firme para evitar las vibraciones, la correcta instalación de cableado eléctrico y de datos, el uso de muros adecuados para señales inalámbricas y la correcta polarización de contactos eléctricos. Siguiente. Siguiente. Ok. En cuanto a la actualización del equipo de cómputo, no se tiene que confundir con el mantenimiento. Esto consiste sobre todo en reciclar algunos componentes funcionales y añadir nuevos para aumentar la capacidad, como un disco duro de mayor capacidad, más memoria RAM, procesador más veloz o fuente de alimentación con mayor potencia. Siguiente. ¿Cada cuánto se debe de dar este mantenimiento? Cada mes, si el uso de este computador es muy frecuente, más de 8 horas diarias, y sobre todo es para oficinas, centro de datos, cibercafés y colegios. Cada 6 meses se tiene que hacer en un uso regular, sobre todo en las computadoras de los hogares, y cada año cuando se tiene un CPU con un uso muy esporádico. Ahora pasamos al diagrama de flujo. Tenemos por inicio, por ejemplo, preguntarnos si la unidad de disco flexible está presente. Si no se omite este paso y se pasa y se extrae y se inicia con la prueba de unidad de disco flexible. De ahí está chequear el disco
disco duro, si se tiene la multimedia instalada. De no ser así, instalar y subir a la nube la multimedia, además de probarla. Después, probar el funcionamiento de todos los periféricos y retirar y organizar los tornillos. Retirar la tapa y chasis del gabinete, realizar el diagrama de posición de cables y componentes. Y luego de esto se procede a desconectar los buses de datos. Después se procede a desconectar los cables de alimentación, ventiladores y microprocesadores. Se procede a limpiado con soplador o con aire comprimido. De tener tarjetas de expansión se retiran, o si no, se pasa directamente a verificar las tarjetas de red, sonido y video que estén presentes. De estarlo, se retiran. Y si no, se pasa directamente a retirar la tarjeta madre, la memoria RAM, a limpiar estas con un soplador o aire comprimido. Limpiar los contactos de las tarjetas de expansión y memoria RAM con borrador blanco. De estar las unidades de almacenamiento presentes, se retiran estas. Si no, se pasa directamente a limpiar los componentes con alcohol isopropílico y paño sin pelusa. De ahí se desconectan y limpian los cables de alimentación de la fuente de poder. Limpiar el gabinete internamente con soplador o aire comprimido. Y de ahí finalizar con la limpieza del gabinete externa con espuma limpiadora y paño sin pelusa, y volver a ensamblar todo el CPU y sus componentes. Ahí termino. Siguiente. Muchas gracias.